Hola amigos, hoy les vengo a narrar esta historia titulada La Feria de Edán. En el extremo del pueblo de Santa Lucía existía un terreno que nadie pisaba después de la puesta del sol. No había una reja que lo negara, ni un letrero de advertencia, ni siquiera un guardia. Sin embargo, nadie entraba. Los niños cambiaban de banqueta, los perros bajaban la cola al pasar frente a él, y los adultos aceleraban el paso sin saber explicar por qué. Era simplemente un espacio equivocado, un lugar que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Antes, cuando Santa Lucía apenas era conocido por su viejo mercado y sus calles de tierra, aquel mismo terreno ardía de luz y de ruido. Ahí se alzaba la feria itinerante más grande que jamás había llegado al pueblo. Sus dueños nunca dijeron de dónde venía ni a dónde iba. Solo aparecía una vez al año, durante 2 semanas, y se marchaba una madrugada sin despedirse. La llamaban Feria Aurora. Era un estallido de colores en medio del polvo. Tenía una rueda de la fortuna que parecía tocar las nubes, un carrusel antiguo que sonaba como una caja musical rota, juegos que venían pintados con sonrientes animales que se veían demasiado humanos, y una casa del terror que prometía sustos y entregaba algo mucho peor. Pero en 1995 la Feria Aurora no se fue, simplemente dejó de ser. El último día que abrió, el pueblo estaba más lleno de gente que de costumbre. Familias de otros municipios llegaron sin invitación, atraídas por algo que no supieron describir. Decían que sentían que debían ir, que algo los llamaba, como si la feria hubiera aprendido a pronunciar nombres dentro del pecho de las personas. Esa noche hubo música más fuerte, luces más brillantes y risas más desesperadas. Los vendedores gritaban hasta quedar afónicos. El olor del azúcar quemada parecía espeso. Los juegos no se detenían nunca del todo, y entonces los niños comenzaron a desaparecer. No fue un solo caso que levantara alarmas. Fue uno, luego otro, y luego nadie sabía cuántos eran ya. Primero se creyó que estaban perdidos, escondidos entre la multitud, atrapados en algún juego. Pero pasó 1 hora, luego 2. El pánico empezó a oler distinto. Las risas se mezclaron con llantos. Un padre perdió a su hijo en la rueda de la fortuna. Una madre juró que su hija no salió de la casa del terror. Un niño salió corriendo del carrusel sin poder hablar, con los ojos completamente blancos de terror. Solo repetía una palabra, mamá, pero nadie sabía de quién hablaba. Cerca de la medianoche, la música se detuvo. No hubo un silencio gradual. Sencillamente desapareció, como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. Las luces quedaron fijas, sin parpadeo. Entonces ocurrió algo peor. La feria se movió sola. El carrusel comenzó a girar sin que nadie lo encendiera. La rueda de la fortuna avanzó lentamente, como empujada por una mano invisible. Las puertas de la casa del terror se abrieron sin chirriar, y entonces se escucharon risas, no de personas, risas huecas, metálicas, como si las produjeran gargantas que llevaban años sin respirar. Algunas personas huyeron, otras se quedaron congeladas, y algunas simplemente nunca salieron de ahí. A la mañana siguiente no apareció ningún cuerpo, no había sangre, no había huellas, no había signos de violencia, solo una feria apagada y un pueblo en shock. Sin embargo, semanas después ocurrió lo más extraño. La gente dejó de hablar de ello, no como una decisión consciente. No hubo reuniones ni pactos. Simplemente los recuerdos comenzaron a borrarse. Los rostros se confundían, los nombres se diluían, y la feria desapareció. Donde antes había juegos, ahora solo quedaba un terreno vacío, como si nunca hubiera existido. Excepto para Elisa Moreno. Elisa tenía 7 años en 1995. Era una niña callada, de ojos enormes y piel pálida. Esa noche fue a la feria con su madre y su hermano menor. Jamás se separó de ellos, jamás hasta que lo hizo. Según el recuerdo fragmentado que conservaba, una mariposa luminosa la alejó hacia uno de los pasillos de luces.
La siguió como en un sueño. Se perdió entre el carrusel y la casa del terror. Cuando quiso gritar, la voz no le salió, y entonces algo la tomó de la mano. No era su madre, era fría, demasiado larga. Isa no recordaba qué ocurrió después, solo recordaba despertar en su cama al otro día. No había feria, no había pueblo en pánico, no había preguntas, solo silencio. Por 20 años, Elisa soñó con ese lugar, siempre igual, siempre la misma hora, siempre el mismo sonido, un carrusel girando lentamente. A los 27 años decidió volver. Nadie en Santa Lucía recordaba la Feria Aurora. Cuando preguntaba, la miraban como si estuviera loca. ¿Qué feria? Aquí nunca hubo una feria grande. Eso fue tu imaginación, mija. Pero ella sabía que no, su cuerpo lo sabía. Había cicatrices que no podía explicar, pesadillas demasiado concretas. Isa fue al terreno vacío una noche de octubre. El aire estaba más frío ahí. El suelo se sentía blando como piel muerta. Cerró los ojos y escuchó, primero solo viento, luego música. Cuando abrió los ojos, la feria estaba frente a ella, iluminada, impecable, esperándola. Entró sin pensar. El carrusel giraba lentamente. Sobre cada caballo había una silueta oscura, figuras infantiles, sin rostro. Los espejos reflejaban cosas que no estaban. Isa caminó hasta la casa del terror. Recordaba ese lugar. Lo odiaba. Pero aún así, entró. Los pasillos eran más largos, el techo más alto. Los reflejos se movían solos. En ellos vio niños llorando, padres suplicando. Y al fondo, algo vivía. Algo que no estaba hecho de carne. Algo que había aprendido a parecer humano. La Feria Aurora no era una feria, era una prisión, una criatura construida con recuerdos, con dolor infantil, con nostalgia, con desapariciones. No se alimentaba de sangre, se alimentaba de memoria. Cada persona que la olvidaba, la fortalecía. Cada niño perdido, la mantenía viva. La cosa llevaba las caras de los que se quedaron. Niños cosidos como máscaras, adultos atrapados en su piel. Elisa vio el rostro de su hermano, pegado al interior del carrusel, girando, esperándola, llorando, gritando sin sonido. La feria le habló sin voz. Ella debía quedarse, tomar el lugar de alguien más, ser parte del motor. Elisa lloró, tembló y dio el paso. Tocó al carrusel y en ese momento lo recordó todo. Recordó cómo la arrastraron. Recordó cómo la feria respiraba, recordó cómo escapó cuando una niña más pequeña fue tomada en su lugar. Nunca fue un accidente, siempre fue un intercambio. La feria jamás dejaba marchar a alguien sin cobrar otro cuerpo. Elisa cayó de rodillas, no podía hacerlo, no otra vez, no otro niño. La feria se agitó, el suelo vibró, las luces palidecieron, las sombras comenzaron a gritar. Y en un último acto, Elisa gritó con todas sus fuerzas, no un nombre, sino todos, los nombres de los niños, de los adultos, de los olvidados. Y la feria se quebró, se resquebrajó como un espejo golpeado por dentro. El carrusel se detuvo, la casa del terror crujió hasta romperse, las máscaras cayeron al suelo, y las figuras se desvanecieron. Al amanecer, el terreno era tierra seca, silencio, frío, pero esa vez era un silencio diferente. No era hambre, era vacío. Isa fue encontrada inconsciente al borde del terreno. La llevaron al hospital. Sobrevivió. Santa Lucía comenzó a recordar lentamente. Fotos aparecieron, rostros, nombres, llanto. La verdad empezó a emerger como un cadáver en el agua. Pero hubo uno que no regresó, el hermano de Elisa. Alguien tuvo que quedarse. La feria nunca muere del todo, solo cambia de forma. Hoy, en Santa Lucía, no hay feria, pero hay un parque nuevo, juegos infantiles, columpios de metal, luces suaves y un carrusel pequeño en el centro. No gira solo, nunca, pero a veces, cuando cae la noche,
y nadie mira. Una mujercita jura haber oído risas y una música muy lejana, muy vieja, como un recuerdo que no quiere morir.